El libro de Jonás relata la historia extraordinaria, impresionante y conmovedora del profeta Jonás. Su contenido biográfico o probablemente autobiográfico nos provee una revelación inusual del carácter de un hombre. Al estudiar la vida de Jonás nos daremos cuenta que nuestro corazón y lo que somos se refleja en la experiencia de este hombre. Su historia nos permite aprender de lo que él hizo y de lo que él no hizo. Sinclair Ferguson tiene razón cuando dice: la enseñanza de Jonás escudriña los corazones y las conciencias de una manera especial, porque es la historia de un hombre que estaba huyendo de Dios. Traza no solo el camino de su viaje, sino que desentraña las operaciones internas de su corazón. Revela sus temores, motivaciones y los cambios de su estado de ánimo. Los cristianos hoy en día siguen teniendo los síndromes de Jonás. Otra cosa que muestra el valor especial del libro de Jonás es la revelación que nos da sobre el carácter de Dios. Como Ferguson señala, Jonás no es un libro sobre un gran pez, es realmente un libro sobre Dios. Y cómo un hombre, por medio de una experiencia dolorosa, descubrió el verdadero carácter del Dios a quien él servía durante los primeros años de su vida. Jonás iba a ver la doctrina de Dios en acción, en su propia experiencia. Es esta combinación de doctrina y experiencia que hace que Jonás sea un libro fascinante, instructivo y práctico. Este libro revela clara y enfáticamente la gracia, el poder, la misericordia y la soberanía absoluta de Dios. La gracia de Dios se manifestó eficazmente para rescatar a Jonás de su desvío y deterioro espiritual. El primer capítulo, versículo 4, declara: y el Señor, observen, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Jehová desató sobre el mar un fuerte viento. ¿Para qué? Para enfrentar, disciplinar y restaurar a Jonás, que se había desviado. Huía de la presencia de Dios, de la presencia especial de aquel lugar donde Dios se manifestaba en poder de una manera peculiar. En el versículo 17 dice que el Señor, Jehová, el Dios del pacto, aquel que está comprometido a salvar a su pueblo. Y digo porque en la Biblia de las Américas aparece el nombre Señor, pero es Jehová o Yahvé. Dice que Jehová, cuando se habla de Jehová, es el Dios del pacto, el que está comprometido a salvar y a cumplir sus propósitos redentores. Jehová dispuso, tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás. El fuerte viento en el mar que creó una tempestad que casi destruye el barco en que estaba Jonás no fue una mera coincidencia. Tampoco lo fue cuando apareció el gran pez que se tragó a Jonás. Estas cosas sucedieron por el mandato y el poder de Dios en el despliegue de su gracia. ¿Para qué? Para restaurar a su siervo.
El capítulo 2, versículo 10 dice que fue el Señor que dio orden al pez para que vomitara a Jonás en tierra firme. Cuando Jonás le pide a Dios que le quite la vida y así termine su ministerio como profeta, el capítulo 4, versículo 6 dice que el Señor dispuso una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre la cabeza del profeta y lo librara de su incomodidad. Después de esto, Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía. Estas obras providenciales de Dios muestran no solo su soberanía, muestran también en este caso las operaciones de su gracia irresistible y eficaz. Gracia eficaz para instruir, exhortar y llevar al profeta a imitar y seguir el ejemplo que Dios le dio, el ejemplo de compasión. La gracia de Dios que salvó a Jonás, que le había restaurado, terminaría la obra que había comenzado. Pues esto es lo que declara Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquel que comienza la buena obra, esa obra salvadora y santificadora, Él terminará lo que Él ha comenzado en nosotros y nada ni nadie, ni aun nuestra terquedad, torpeza y desobediencia, le detendrá de cumplir en misericordia, gracia, su propósito con nosotros, el hacernos a la imagen del Señor Jesucristo. Para esto hemos sido predestinados. Para esto fue que Cristo se entregó. Y esto mismo es lo que ocurrirá. Es lo que ocurre a través del proceso de la santificación progresiva que lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas, proceso que culminará con la santificación consumada cuando venga el Señor Jesucristo, nuestros cuerpos sean resucitados, unidos a nuestros espíritus y así en gloria con Cristo, en los cielos nuevos y la tierra nueva, reflejaremos de una manera completa la gloria de la santidad del Señor Jesucristo. Dios se encontraba persiguiendo al profeta. Su gracia eficaz obraría su propósito. Este hombre volvería, regresaría, se sometería a la voluntad de Dios. La gracia de Dios no solo salva al pecador, sino que también restaura al creyente cuando éste se desvía espiritualmente, cuando éste se aleja de Dios. Jonás no es un libro que habla solo de la maravilla que Dios realizó en la profundidad del mar, sino que más importante que esa maravilla, este libro habla de las maravillas de las profundidades de la gracia de Dios. La historia de Jonás describe la tragedia del deterioro espiritual de un hijo de Dios, pero no termina ahí. También describe la manera maravillosa en que Dios le buscó, lo encontró y lo restauró. Si hemos de describir las operaciones
y la altura de la gracia de Dios en la vida del profeta Jonás y aún en nuestra vida, necesitamos aprender a explorar las profundidades que se encuentran dentro de nosotros. Como otro dijo, esto es lo que el relato de Jonás nos muestra por medio del análisis, diagnosis y exploración de un hombre en cuya vida se escribe en letra grande y mayúscula, pecado y deterioro espiritual. Este relato nos lleva a las profundidades de nuestro propio ser, colocando un espejo delante de nuestra propia vida para exponernos a la distorsión, a las capas de nuestro pecado que se van desplegando y al engaño y a la sutileza de nuestro corazón, para que al quedar aturdidos delante del descubrimiento de la perversidad de nuestro propio corazón, podamos saborear nuevamente la bondad del Señor y beber para siempre la dulzura de su gracia a pecadores tales como nosotros. He aquí los dos pies sobre los cuales debemos vivir la vida de la fe. Un pie debe pisar sobre la sólida exposición bíblica de nuestra pecaminosidad, para que el otro pie pueda pisar sólidamente sobre la exposición bíblica de la gracia de Dios. Cuando obtenemos un conocimiento mayor de la profundidad de nuestra pecaminosidad, esto nos permitirá beber más y más de las profundidades, de las fuentes de la gracia de Dios. ¿Cuán importante es esto? Queremos apreciar el poder de la gracia de Dios, ese favor inmerecido, el poder que Dios despliega a favor nuestro para salvarnos, restaurarnos, santificarnos. Queremos conocer esa gracia eficaz e irresistible, manifestándose más y más en nuestras vidas. Necesitamos profundizar en aquellas partes internas de nuestro corazón. Exponernos ante lo que Dios dice en su palabra. Y cuando el Espíritu toma esa palabra y comienza a obrar en nuestros corazones, no seamos indiferentes, aunque no nos guste y a veces nos hiere, y a veces hasta sentimos temor. Queridos hermanos, el Espíritu por su gracia está orando para mostrarnos nuestra pecaminosidad, nuestra corrupción, lo malo que hay en nosotros y por consiguiente cuánto necesitamos de la gracia de Dios, así como ésta se manifiesta en la persona, la sangre del Señor Jesucristo. Cuando nos miramos y vemos lo que somos, y vemos cuánta necesidad tenemos de esa gracia, no estaremos jugando ni haciendo chistes con la gracia irresistible de Dios. Estas no son cosas para tomarlas de vacilón, ni de relajo, ni de risa. No. Nos quedaremos admirados ante las riquezas de su gracia. Riquezas que se ven en la sangre que Cristo vertió y lo que sufrió allí en el Calvario. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado. Y esto que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo lo toma y poderosamente aplica esa sangre, la virtud y los beneficios de esa sangre, poderosamente, de tal manera que cuando somos abrumados del conocimiento y en nuestra experiencia del efecto de la gracia de Dios, quedamos sorprendidos y admirados y clamamos: a Él sea la gloria para siempre.